Señor, por tu clemencia, tened de mí piedad. Delante tu presencia, confieso mi maldad. De todos mis pecados, gracias Señor, me redimiste tú con sangre tan preciosa, vertida en la cruz. Piedad, piedad, te implora un pecador. Piedad, piedad, piedad de mí, Señor. Señor omnipotente, escucha mi oración y sea clemente y no pecador. Cordero inmaculado, divino Redentor, tú eres quien me has dado la eterna salvación. Señor, que en el Calvario me diste redención, muriendo voluntario por mi vil pecado. Bendito sea tu nombre por la eternidad, que agonizante fuiste, Señor, por mi maldad. Piedad, piedad, te implora un pecador. Piedad, piedad, piedad de mí, Señor. Piedad, piedad, te implora un pecador. Piedad, piedad, piedad de mí, Señor. Aleluya. Alguien que dé gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Aleluya.
Esperando su regreso.
en el camino hasta que Cristo vino y nos encontró. Dale gracias a Dios en esta mañana. Así es, Señor. Yo era una de esas, Padre Santo Dios, que me encontraba, Señor, herida, lastimada, Padre Santo. Y gracias a ti, Señor, hoy puedo disfrutar de esa sanidad, Señor, de esta paz. Gracias por tu inmensa misericordia, mi Dios. Gracias por ese inmenso amor, Señor, que te movió, Padre. Padre, a perdonarme, Señor, a restaurarme, a transformar mi corazón, Señor, y mi mente, Padre, gracias. Señor, yo no tengo cómo pagarte todo lo que tú has hecho, Señor, en mi vida. Ese gran milagro, Señor, que tú hiciste, Dios, al tocar mi corazón, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Padre. Aleluya. hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
Gloria a Dios en esta mañana.
Qué bueno es alabar y glorificar el nombre del Señor, amén. Porque Dios es realmente bueno. Dios merece la alabanza de su pueblo. Yo voy a pedir que los sugieres, por favor, pasen por aquí. Vamos a pasar a recoger la ofrenda, que es parte de nuestra adoración a Dios también. ¿Quién de las dos va a orar? Por favor, dale gracias a Dios por su provisión en nuestros hogares y que si alguno no tiene trabajo, que Dios le provea para que tenga, no solo para cubrir su necesidad, sino también para compartir con los que no tienen. Amén. Señor, en esta mañana te queremos dar las gracias, Padre, porque tú has suplido todas nuestras necesidades, Señor, porque tú nos has dado muchísimo más de lo que nosotros nos merecemos, Dios. Gracias por nuestros empleos y por aquellas personas que tampoco lo tienen, Señor, porque sabemos que tú has sustentado sus hogares, Señor. Ahora pone en nosotros, Señor, un corazón agradecido para dar esta ofrenda, Señor, sabiendo que tú ya nos has dado más de lo que merecemos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno tener un Dios tan grande, tan maravilloso, que se ocupa de nuestras necesidades. Amén. Porque Dios es realmente nuestro ayudador. Él es bueno y misericordioso. Si estamos aquí es por su bondad para con nosotros. Mientras que las hermanas pasan a recoger la ofrenda, recordarles que el retiro se acerca, que del 30 de julio, 30 jueves, 30 de agosto, perdón, 30 de agosto, el jueves 30 de agosto al 2 de septiembre tenemos el retiro. Y van a venir algunos hermanos de fuera, entonces necesitamos ya saber quiénes van a venir y quiénes se van a quedar con nosotros a comer para que sepamos preparar toda la logística que necesitamos. Así que, por favor, los que vayan a quedarse a comer con nosotros, hablen con la hermana Olga. Ella es la que se está encargando de la organización. Así que, por favor, recuérdenlo. ¿Ok? Quiero invitarles, hermanos, en esta mañana a que abran la Biblia por la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas en su capítulo 5. Como saben, estoy predicando sobre esta epístola. Y vamos por el capítulo 5, donde vamos a leer los versículos del 10 al 12. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 5, versículos del 10 al 12. Cuando lo tengan, me dicen amén. Bueno, dice la palabra del Señor lo siguiente. Presten atención. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso sea quitado el tropiezo de la cruz. Amén. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra que tú has dejado para que meditemos en ella. Queremos rogarte que nos des sabiduría y entendimiento para recibirla y que tú te lleves la gloria y la honra porque eres el único que la mereces. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Para aquellos de diferentes países que están estudiando conmigo en el seminario, se están preparando para el ministerio, tanto en Colombia como en Perú, etcétera, quiero decirles que este es un sermón expositivo. Como saben, le estoy predicando sobre la epístola a los Gálatas y las divisiones de este sermón van a ser las divisiones que tenemos en el mismo pasaje. Comencemos pues, versículo 10. Ahí se nos dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. En esta frase Pablo se estaba refiriendo al versículo anterior, ¿verdad? Donde decía que un poco de levadura leuda toda la masa. Él esperaba que los Gálatas estuvieran de acuerdo con eso. Y también nosotros debemos estar de acuerdo con Pablo en eso, ¿verdad? Ya vimos lo que era la levadura y cómo debemos
evitar todo aquello que corrompe la fe, que corrompe la vida cristiana. Tenemos que evitar eso. Tenemos que estar de acuerdo con Pablo de que eso no nos conviene. Él esperaba que los gálatas estuvieran de acuerdo en que el nuevo pacto no se debe mezclar con el antiguo pacto, que la iglesia es distinta a Israel y que Israel estaba bajo la ley y la iglesia está bajo la gracia, y mezclar ambas cosas es caer en muchos errores que después van a llevar a perturbaciones. Y es lo que él dice aquí en el versículo 10: más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y de esto quiero hablarles en esta mañana, de las perturbaciones y de los que perturban. Este es el tema que voy a compartirles hoy, y el título del sermón es Cuidado con los perturbadores. Este es el título del sermón. Cuidado con los que perturban. Aquí el apóstol Pablo está expresando la confianza que él tiene que Dios tarde o temprano pondrá a cada uno en el lugar que le corresponde. Por eso dice: más el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Aquellos que estaban perturbando a los gálatas, tarde o temprano tendrían que enfrentar la responsabilidad delante de Dios. De hecho, todos nosotros, todos los cristianos, pasaremos un día ante el tribunal de Cristo. Así está escrito en 2 Corintios 10:5, ¿verdad? O 5:10. 10:5 creo que. Por tanto, vamos a ver que en la vida vamos a enfrentar muchas perturbaciones. Es de lo que vamos a hablar hoy. Que todos somos perturbados de una o de otra manera, en una o en otra época de nuestra vida. Ahora, es diferente ser perturbado a ser perturbador. Y que debemos cuidar de no ser perturbadores, porque los perturbadores ya tienen su sentencia, es lo que dice Pablo aquí. Ahora, ¿qué es perturbar? ¿Qué es una perturbación? En el griego del Nuevo Testamento es tarazo, que significa remover o agitar el agua, alborotar, conmover, conturbar, inquietar, perturbar, sobrecoger, turbar. Según el diccionario de la RAE, perturbar es trastornar el orden y el concierto, la quietud y el sosiego de alguien o de algo. Eso es perturbar. Impedir el discurso de quien está hablando, dicho de una persona que pierde el juicio, está perturbado. Por tanto, se trata de perder el sosiego, la tranquilidad de espíritu. Es cuando nos alborotamos por dentro, cuando alguna causa nos roba la calma, la tranquilidad. A veces, cuando algo nos perturba, solemos actuar mal. Y hay que tener cuidado con eso. Los gálatas estaban siendo perturbados. Y hay muchas cosas realmente que perturban al ser humano. De hecho, la perturbación del alma es uno de los sufrimientos que más abundan en la actualidad. Hay mucha gente perturbada emocionalmente, incluso físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Somos turbados a nivel personal, somos turbados en la familia, somos turbados en el trabajo. En todas y cada una de las áreas de nuestra vida podemos ser turbados. Para subir más alto, por favor, pueden subir el volumen en el cuarto de cuna un poquito. ¿Se imaginan cómo debe sentirse, por ejemplo, la hermana de nuestra hermana Shirley, viendo a su hija de operación en operación? Esas son cosas que turban el alma, nos perturban. Son situaciones que vienen a nuestra vida y que nos roban el sosiego, la calma.
Y enfrentamos situaciones así en la vida. ¿Cómo debe sentirse aquel que recibe la noticia de que ha perdido su trabajo después de muchos años de sacrificio? A una edad en la que ya le va a ser difícil encontrar otro trabajo. ¿Cómo debe sentirse esa persona? Turbada. ¿Qué de la persona que recibe la noticia que tiene un cáncer terminal? Eso turba a cualquiera, ¿o no? ¿Verdad? El otro día leía de una familia a la que le han dicho que su hijo de 15 años tiene un cáncer terminal. ¿Se imaginan la turbación por la que esa familia está pasando? Hay muchas experiencias en la vida que vienen a turbarnos. Las malas noticias nos perturban profundamente el alma y el espíritu. A veces nos roban el sosiego. Y a veces incluso anulan nuestro juicio. Y no solo las malas noticias, hay otras muchas cosas que nos turban y nos perturban. También los cristianos a veces somos turbados por diversas causas. Los Gálatas estaban siendo turbados por un mal cristiano, por alguien que enseñaba falsas doctrinas. La propia falta de conocimiento de los Gálatas le estaban haciendo perturbarse. Porque si conocieran suficientemente las Escrituras, cuando viene alguien a enseñar algo falso, le enfrenta y nadie se turba. Pero cuando no conocen la Biblia y alguien viene y te dice algo que es diferente a lo que hemos oído, ¿será así? ¿No será así? A mí me escriben a diario personas preguntándome, pastor, ¿es verdad lo que mi pastor dice, que esto es así, no sé qué? Porque yo creo que eso no está en la Biblia. La gente no conoce las Escrituras. Y no conocer las Escrituras nos lleva a ser turbados cuando alguien viene enseñándonos cosas contrarias. Pablo sabía muy bien, por eso en el capítulo 1, versículo del 6 al 7 de Gálatas, les había dicho, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que ¿qué? Que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aún en la iglesia hay quienes perturban y quieren pervertir el evangelio. ¿Se han dado cuenta de que las perturbaciones las hay en todo lugar? Como decía, no solo a nivel personal o en la familia, también en la iglesia a veces atravesamos perturbaciones. No debiera ser así, pero así es. Porque entre lo ideal y lo real no siempre hay concordancia. A veces lo ideal no es lo real. Los Gálatas estaban siendo perturbados por malos cristianos. Estaban imponiendo su religiosidad, su judaísmo a los demás. El diablo está empeñado en estorbar la tranquilidad de la iglesia, en estorbar de cualquier modo la obra de Dios. Por eso tenemos que estar alerta, por eso no podemos bajar la guardia, por eso tenemos que orar y velar. El peor de los ataques no es el que el diablo realiza a través de los ateos o a través de los incrédulos. El peor de los ataques es el que organiza y realiza a través de creyentes inmaduros, de creyentes carnales, porque a verlos, los hay. Seminarios que fabrican falsos pastores, sociedades
que se fundaron para la promoción de las Sagradas Escrituras, para la preservación de las Sagradas Escrituras, y que hoy están manipulando las Sagradas Escrituras, fabricando falsas Biblias, modificadas al gusto del consumidor. Gente que dicen ser cristiano, pero que no actúan como tales. Hermanos que manchan el testimonio de la iglesia. Creyentes inmaduros que creen saber más que nadie, sin saber nada. Pablo fue menospreciado, fue injuriado, perseguido. ¿Y cuál era su pecado? Predicar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que Cristo mismo le había revelado, porque él no lo recibió de hombre alguno. Él da testimonio de eso. La iglesia estaba siendo afectada por aquellos perturbadores. Y es que siempre hemos tenido que enfrentar perturbaciones. Está escrito que todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Esto es así. Las perturbaciones forman parte de la vida. Y hay épocas que parece que hay más que en otras épocas. Si hablamos de perturbaciones atmosféricas, en invierno hay más que en verano, ¿verdad? Pero las perturbaciones del alma pueden venir en cualquier tiempo. Pero hay épocas en la vida en las que parece como que se acumulan, ¿verdad? Que no salimos de una y nos metemos en otra. Y decimos, ¿qué pasa? Pasa que estamos vivos en esta tierra. Y mientras estemos vivos en esta tierra, vamos a tener que enfrentar perturbaciones. Y más nos vale prepararnos y saber qué tenemos que hacer en esos casos. Porque de lo contrario, podemos caer. Cuando comenzamos esta iglesia, ¿cuántas perturbaciones no tuvimos que enfrentar? Los que están desde el principio lo saben. Tuvimos que enfrentar muchas situaciones difíciles. Cuando comenzamos el refugio majorero también. Asumir responsabilidades ante las autoridades. Tener que firmar documentos oficiales. Someternos a inspecciones. Tuvimos que exigir documentos a las familias necesitadas para comprobar que realmente estaban necesitadas. Algunos no lo veían y fueron perturbadores al principio. Después vieron los resultados. Llevamos ya casi 10 años, ¿no? Y en estos 10 años miles y miles de personas necesitadas, de familias necesitadas, han recibido ayuda del refugio majorero. Miles y miles de personas. El resultado, los frutos hablan por sí mismos. En este tiempo estamos sometidos a perturbaciones. En el refugio hemos sido sometidos a 5 inspecciones. 5. En las 5 nos han felicitado. Testimonio de buen hacer de la obra social de esta iglesia. Porque hacemos las cosas, procuramos hacer las cosas bien, al menos lo mejor posible. Lo mismo ocurre con Forming for Life. Al principio muchos no lo veían. Muchos temores, inseguridades que perturbaban nuestras vidas. Para algunos, bueno, aún se sienten turbados, especialmente cuando tienen que enfrentar una cita con la fiscalía o con el juzgado. Pero cuando clausurábamos el otro día el curso 2017-2018 y veíamos a nuestros niños y el resultado de la educación que le hemos dado en este tiempo, dábamos gracias a Dios. Amén. Nos sentíamos contentos, bendecidos de haber podido sacar adelante ese proyecto. Y aún nos queda mucho por hacer. Pero no nos vamos a dejar perturbar. Vamos a seguir adelante.
porque creemos que es lo mejor para nuestros niños. Nos sentimos a veces turbados, pero salimos adelante. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y si lo ha hecho hasta aquí, sabemos también que podemos confiar en que de aquí en adelante seguirá haciéndolo. La cuestión es que debemos tener cuidado con las perturbaciones. Porque las perturbaciones nos hacen dudar, nos roban la fe, la confianza. Y hay que tener cuidado especialmente con los perturbadores, con aquellos que parece que no tienen otra cosa que hacer nada más que perturbar la obra de Dios. Miren, las perturbaciones no son lo importante. Yo siempre digo que son nuestras actitudes ante las perturbaciones. No son las circunstancias, es cómo reaccionamos ante las circunstancias. Recuerden eso. Miren, ¿saben qué es lo que a mí me llama la atención de este pasaje? Que aquel que estaba perturbando a Pablo, estoy seguro, convencido al 100% de que creía que hacía lo correcto. De que creía que tenía razón. No era un judío que estuviera siguiendo la ley de Moisés. Era un judío que se había convertido al cristianismo, pero aún no había soltado cuestiones de su anterior religión. Aún seguía convencido de que había que circuncidarse, de que había que guardar ciertas cuestiones religiosas de los judíos. Por eso enfrentaba a Pablo, por eso lo injuriaba, por eso perturbaba a los gálatas. Lo hacía pensando que hacía lo correcto. Yo creo que era alguien sincero, pero que estaba sinceramente equivocado. Por eso siempre hay que analizar nuestras posturas a la luz de la Escritura. Todo lo que hacemos, todas las decisiones que tomamos, debemos filtrarla a través de la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que debe servir de guía para nuestras decisiones, no nuestras emociones humanas, porque a veces las buenas intenciones no cumplen la voluntad de Dios. Hay multitud de pasajes en las Escrituras que nos enseñan eso justamente. ¿Recuerdan cuando Saúl recibió la orden de acabar con Amalek y todo su pueblo? Cuando llegó Samuel, ¿qué oyó? Mugido de vacas. ¿Qué es ese ruido que oigo? No, es que hemos guardado esas vacas para ofrecerlas en sacrificio a Dios. ¿Y Dios se agrada tanto en los sacrificios como en que se obedezca a su palabra? La intención era buena, pero no era conforme a la voluntad de Dios. Nosotros a veces como humanos nos dejamos llevar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, pensando qué es lo que tenemos que hacer y no nos damos cuenta de las consecuencias que eso puede tener. En la vida cristiana no bastan las buenas intenciones, hace falta conocimiento de Dios, hace falta poner por obra la palabra de Dios, hace falta obediencia. ¿Recuerdan a Usa? Aquel joven que iba caminando al lado del arca. Y cuando los bueyes trastabearon y el arca estuvo a punto de caerse, él quiso que no se cayera y tocó el arca. Hay creyentes y hay pastores incluso que no entienden por qué Dios fue tan drástico y lo fulminó allí mismo. Lo mató al instante por tocar el arca. Su intención era buena, pero había desobedecido a Dios. Solo los sacerdotes podían tocar el arca. Afectó la santidad de Dios. No le dio importancia a la santidad de Dios. Le dio más importancia a lo terrenal, a lo humano. Su intención fue buena. El resultado no lo fue. Por eso siempre que somos perturbados por cualquier causa, tenemos que ir a Dios y a las Escrituras. Señor, ¿qué debo hacer? Y hay decisiones que no son fáciles de tomar en la vida.
Hay muchas decisiones que no son fáciles, pero hay que tomarlas porque son las correctas. Y en medio de la perturbación tenemos que buscar a Dios para saber lo que es lo que debemos hacer. Mucha gente sale tan contaminada de algunos de los grupos religiosos en los que han pasado, con la idea del liderazgo, que no conciben la vida cristiana de otro modo que no sea imponiéndole a todo el mundo sus ideas. De esto hay así hoy en día, en muchas iglesias. Ser líder y no siervo es lo que inspiran a esa gente. Ser líderes. Ser cabeza y no cola. Cuán mal se interpreta a veces las Escrituras. Porque ser cabeza no es ser orgulloso. Ser cabeza no significa imponer tu voluntad a los demás. Significa servir a Dios en obediencia a las Escrituras. Porque solo cuando tú obedeces, cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Y no es fácil a veces obedecer a Dios. A veces es más fácil dejarse llevar por las emociones. Es más fácil hacer lo que a la gente le agrada que hacer lo correcto. Hacer lo correcto no siempre es fácil, pero es lo que tenemos que hacer. Es a lo que hemos sido llamados, a ser siervos, no a ser líderes. No somos llamados a darle órdenes a Dios, somos llamados a servir a Dios. Pero muchos, en esos grupos religiosos de los que han salido, le alimentaron el ego, el orgullo. Y sin darse cuenta, acaban luchando contra todo lo que se interponga delante de su camino, aún contra los propios hermanos en la fe. Siempre están en competencia con todos. A ver quién trae más gente a la iglesia, a ver quién reúne más ofrenda en su célula, a ver quién lleva más gente al encuentro. Una pura competencia. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, transitamos por un camino errado. Pablo habla de esto en Efesios 2, cuando dice que vivíamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero cuando Dios nos surgió al camino, ahí tomamos la decisión y nuestra vida cambió. Salimos de esos grupos. Pero ahora, hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo continuo, diario, un esfuerzo diario para rectificar nuestros patrones de conducta. Ya no podemos actuar conforme a los patrones de conducta antiguos. Este hermano que estaba allí perturbando a los gálatas seguía con los patrones de conducta del judaísmo. Y hoy nos encontramos a creyentes que han salido de esas sectas, porque son sectas, empresas que comercian con la fe, y pretenden en la iglesia seguir manifestando los mismos patrones de conducta de los que Dios les ha sacado. Cuando yo salí de la iglesia en la que me convertí, yo no quería cometer los mismos errores que había cometido mi pastor, con muy buena intención, pero haciendo daño a mucha gente. Por eso yo dediqué 2 años completos de mi vida a hacer una auditoría de mi fe. ¿Qué creía? ¿Por qué lo creía? Una auditoría de mis propias motivaciones. ¿Por qué hacía lo que hacía? Y es necesario hacer esto. Cuando pasas de una religión a otra, cuando vienes del mundo a la iglesia, o cuando vienes de un grupo religioso al Señor, tienes que tomarte tiempo.
Sí, bueno. Decía que es necesario que nos tomemos el tiempo para poder analizar lo que creemos y por qué lo creemos, las motivaciones incluso de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué parte de lo que creíamos, de lo que nos enseñaron es correcta y qué parte no lo eras? Yo tuve que ponerme a estudiar de cero, empezar de la nada. Tuve que empezar desde el principio, desde los rudimentos, como si fuera un nuevo creyente, porque no quería arriesgarme a hacer tropiezo en la vida de ninguna persona. Y yo tomé la decisión de que iba a servir a Dios, de que iba a tratar en todo de agradarle a Él, de que no iba a tratar de agradar a los demás. Y créanme que no es fácil. Repito, hay veces que es más fácil agradar a los hombres que agradar a Dios. Pero lo que Dios exige de un verdadero cristiano, de un verdadero siervo de Dios, no es agradar a los hombres, es agradar a Dios. Algunos pretenden que no necesitan aprender, que ya con los años que llevan en el Señor ya saben suficiente. Es curioso, pero algunas veces cuando alguien ha venido de otra congregación y le hemos dicho, sería conveniente que hicieras un discipulado con nosotros. ¡Bah! Discipulado, no he hecho yo discipulado en la vida. Llevo 30 años en el Señor, he hecho más discipulado. Pero uno se da cuenta en su vida que por mucho discipulado que haya hecho, todavía no ha entendido la palabra de Dios. Y esas personas se convierten en perturbadores, en gente que más que bendecir y edificar, estorban y perjudican. Y es necesario hacer un reciclaje de nuestro corazón, porque no podemos comenzar la casa por el tejado. Necesitamos comenzar por los cimientos. Así es como se construye. Santiago capítulo 3, versículo 16, hermano. Fíjense lo que dice la palabra del Señor aquí. Santiago capítulo 3, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hay cosas que se hacen por celo, hay cosas que se hacen por contención, es decir, por imponer su voluntad, ¿no? Si no se hacen las cosas como yo digo, entonces están mal hechas. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Recuerdan la frase del Señor? Por sus frutos los conoceréis. Sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Saben qué es el hipócrita? El que te da la razón aun cuando no la tienes, porque quiere quedar bien contigo. Pero el verdadero creyente no te da la razón cuando no la tienes. Te enfrenta y te dice, lo siento, hermano, pero las cosas son como son. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, dice. Pablo tuvo que enfrentar realmente perturbaciones. El apóstol pregunta, ¿por qué padezco persecución todavía? Y la respuesta es porque aquellos que pretendían, que estaban perturbando a los Gálatas, pretendían saber más que Pablo. Esto es una connotación que se repite en todos los perturbadores. Creen que saben más que nadie. Creía que hacía lo correcto, pero la sinceridad no es garantía de la verdad. Hay mucha gente que está sinceramente equivocada. Pablo estaba siendo perseguido no por los romanos, ni siquiera por los judíos de su nación, sino por uno que se había convertido al cristianismo, pero todavía arrastraba cosas de su vieja religión. Lo hermoso de la Escritura es que nos muestra la inmensa misericordia de Dios. Porque fíjense que el mismo Pablo había sido un perturbador para la iglesia. El mismo Pablo había sido un perseguidor de la iglesia.
Hasta aquel día en el que en el camino a Damasco Jesús le salió al encuentro. Y de perseguidor pasó a ser perseguido. Muchas veces las perturbaciones vienen a nuestra vida para ayudarnos a madurar, para ayudarnos a avanzar, para ayudarnos a tomar mejores decisiones, para darle un mejor rumbo a nuestra vida. Pero siempre que vienen perturbaciones nos quejamos, nos ponemos a patalear como niños. ¿Y por qué? ¿Y por qué no se hace como yo digo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y pataleamos, lloramos, nos quejamos sin tratar de entender, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Qué quieres, Señor, que yo sepa? ¿Por qué esta perturbación viene a mi vida? ¿Por qué enfrento esta situación ahora? Eso es lo que debiéramos hacer en medio de la perturbación. Dios me dio a mí una nueva oportunidad. Hace muchos años de esto. En el año 90, Dios me dio a mí una nueva oportunidad. Y yo la aproveché. Y cada uno de nosotros debiéramos aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Como Pablo en algún momento de nuestras vidas, todos nosotros hemos podido ser tropiezo, pero no podemos seguir siéndolo. Lo realmente importante es que tengamos capacidad de reconocer nuestros errores. Y a veces no somos conscientes de eso. No queremos reconocer nuestros errores. Hay quienes parecen que siempre están en la verdad y nunca se equivocan. Yo he cometido muchos errores. Tantos que ahora con la experiencia sé lo que es un error de lo que no es un error. Por eso es importante que aprendamos. Reconocer nuestros errores no es justificarlo. Hay quienes cuando van a pedir perdón, dice, lo siento, pero es que... Y está justificando el mal que hizo. Ahí no está reconociendo ningún perdón, ningún arrepentimiento. Somos llamados a ser humildes, a aprender unos de otros, a no ser perturbadores, a no perturbar. En este pasaje, en el versículo 12, Pablo es muy claro. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Aquellos que pretendían que los cristianos debían circuncidarse, Pablo quería que dejaran de perturbar a la iglesia. Ningún cristiano debiera ser un perturbador, ninguno. El cristiano no debe ser orgulloso, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La santidad en nuestras vidas depende de que actuemos en base a la eternidad. ¿Dónde estamos nosotros en relación a Dios? ¿Por qué tomas la decisión que tomas? ¿La estás tomando en base al aquí y el ahora? ¿O estás pensando en las repercusiones que esa decisión va a tener de cara a la eternidad? Los cristianos debiéramos tomar todas nuestras decisiones a la luz de la eternidad. Porque así nuestras decisiones serían distintas, serían diferentes. A la luz de la eternidad, analiza tu vida, tus patrones de conducta, el modo en que tú haces las cosas que haces y el por qué las haces como las haces. A la luz de la eternidad, analízalo. A la luz de la eternidad, no a la luz del aquí y el ahora, no a la luz de la opinión de los demás.
o de tu propia opinión. Porque la palabra de Dios nos dice que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, que debemos temer a Dios. No te fíes de tu propio corazón. Apóyate en el Señor. ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Las tomamos para agradar a la gente o las tomamos para agradar a Dios? ¿Las tomamos a la luz del aquí y la ahora o a la luz de la eternidad? Porque vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios, todos y cada uno de nosotros. Yo el primero. Vamos a tener que dar cuenta de las decisiones que tomamos y por qué las tomamos. Y créanme, yo no sé ustedes, pero yo medito las cosas antes de hacerlas. Porque sé, como está escrito en la palabra, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Ahí Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Todos nosotros vamos a tener que pasar por el tribunal de Cristo, hermanos. Por eso es muy importante que nosotros hagamos lo que dice Pablo en Filipenses 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Ese es el modo correcto de hacer las cosas. Todos y cada uno de nosotros tomamos muchas decisiones a diario. La vida cristiana está llena de decisiones. Y hay decisiones que no son fáciles de tomar, pero que las tenemos que tomar. Hay lugares de los que nos tenemos que apartar. Hay personas de las que nos tenemos que guardar, porque son perturbadores. Todos y cada uno de nosotros que tenemos esta palabra y que la meditamos, tenemos que hacerlo para que el conocimiento que sacamos de ella lo podamos aplicar a nuestra propia vida. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo, hermanos? Nos está diciendo que perturbaciones vamos a tener que enfrentar. Pero que una cosa es ser perturbado y otra es ser perturbador. Y Pablo dice que el que os perturba ya lleva la sentencia en sí mismo. Por tanto, Dios sentenciará a los perturbadores. Guardémonos de ser perturbadores. Cuidemos qué hacemos, qué decimos, cómo lo hacemos, cómo lo decimos, por qué. Porque si estamos perturbando a la iglesia de Dios, más nos valiera atarnos una piedra de molino al cuello y arrojarnos a lo profundo del mar. Porque la iglesia es de Dios. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. La iglesia no es del pastor Nicolás o del pastor Andrés. La iglesia es de Cristo. Y Jesús dijo, tropiezos han de venir, pero hay de aquel por el cual vengan los tropiezos. Cuidémonos de ser perturbadores. Si eres perturbado, busca a Dios. No te preocupes por la perturbación. Busca a Dios. En Dios encontrará el sosiego, la paz, la calma que necesita. Porque cuando alguien te roba la paz y te produce ansiedad, echa tu ansiedad sobre el Señor, porque Él cuida de vosotros. Pero no seas, guárdate de ser de los que perturban. Todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, porque vivimos en comunidad, porque Dios nos ha puesto en comunidad. Y lo ha puesto en comunidad y en familia
Porque tanto la familia como la comunidad es el taller en el que Dios trabaja con nosotros, con nuestro corazón. Es ahí, en las relaciones interpersonales, que Dios nos va dando forma, que Dios nos moldea, que Dios nos modela para que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero precisamente porque vivimos en comunidad, tenemos que procurar amarnos los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque es así como cumplimos la ley de Cristo. Hermano, pongámonos de pie y pidámosle a Dios que nos ayude a entender esta palabra, porque cada uno de nosotros tenemos que reflexionar en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos que orar al Señor y pedirle que nos ayude a entender si estamos siendo perturbados o si estamos perturbando a los demás. Pidámosle a Dios que nos ayude. Si somos de los que perturban o si somos de los que en la perturbación buscan a Dios. Oremos, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos guarde de caer en tentación. Porque el diablo está ahí queriendo destruir la obra de Dios. Pero recuerden que la obra es de Dios. Oremos. Alguien que quiera orar al Señor en esta mañana, que le pida a Dios para que nos guarde de toda perturbación. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Aleluya.